¿En qué momento de nuestra vida la palabra de Dios dejó de ser una prioridad? Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El salmista era un enamorado de los dichos de su Dios y Señor. Era un obsesionado de aquello que Dios tenía para su vida. Si solo pudiéramos tener la mitad de ese anhelo que tenía el salmista hacia los dichos del Señor, qué diferente hubiéramos sido. Como hijos de Dios, como padres, como esposos, como hermanos. Fíjense solamente y sigan conmigo en su Biblia cómo se refiere el salmista en el Salmo 119 en relación a la palabra del Señor. Versículo 14 nos dice el salmista que la palabra era su gozo. Me he gozado en el camino de tus testimonios. Versículo 16, era su felicidad. Me regocijaré en tus estatutos. Versículo 24, era su delicia, pues tus testimonios son mis delicias. Versículo 25, era su vida. Vivifícame según tu palabra. Versículo 28, era su sustento ante la ansiedad. Y así podemos citar más acerca del Salmo 119, pero lo que podemos rescatar es que el salmista era un apasionado de los dichos del Señor. ¿Y nosotros? ¿Dónde hemos dejado la palabra de Dios? Niños, jóvenes, adultos, ¿dónde ha quedado la palabra de Dios? Analicemos brevemente estas palabras del salmista cuando él dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En primer lugar, ese poder se evidencia con esta palabra: en mi corazón. El salmista dice: en mi corazón, refiriéndose a la parte más profunda de su ser. Recordemos, queridos hermanos, que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento daba mucha notoriedad al corazón, y en el Nuevo Testamento también. En el Antiguo Testamento encontramos que ¿quién conocerá el corazón del hombre? Que es perverso, que es engañoso. Solamente Dios, dice la palabra. ¿De dónde provienen los frutos malos? Dice el Señor Jesucristo. No lo que entra, sino lo que sale del corazón, dice el Señor. Por lo tanto, el salmista dice: en mi corazón. Indica que la palabra de Dios ocupaba un lugar profundo, privilegiado y seguro en la vida del salmista. No estaba a un lado, no estaba relegado, sino que ocupaba un lugar especial en su corazón. El salmista amaba la palabra de Dios con todo su corazón. Hoy, en esta mañana, quiero preguntarte. Pregunto a cada uno de ustedes: ¿puedo decir que la palabra de Dios ocupa un lugar especial en mi corazón? Acuérdate que la palabra de Dios en muchas ocasiones te sirvió de consuelo, te sirvió de paz. Nunca vas a olvidar el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré porque tú estarás conmigo. ¿Quién no recuerda el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La palabra de Dios sirvió de fortaleza en pruebas tremendas que habrás vivido en tu vida. En situaciones que tal vez hasta hoy no haya respuestas,
pero que la palabra de Dios te ha hablado en un momento dado de tu vida. Pero la pregunta es, ¿dónde ha quedado la palabra del Señor en tu vida? ¿Dónde has dejado? ¿En qué momento de tu vida? ¿En qué momento de tu vida? ¿En qué tiempo de tu vida has dejado la palabra de Dios a un lado? El salmista decía, en mi corazón. Yo tengo en mi corazón. ¿Puedes decir lo mismo? En segundo lugar, el salmista decía, he guardado tus dichos. En mi corazón he guardado tus dichos. Tanto era el poder de la palabra de Dios que él decía, he guardado tus dichos en mi corazón. El versículo 98 dice, tus mandamientos siempre están conmigo. Al decir el salmista, he guardado tus dichos, él mismo se consideraba como depositario de lo que Dios tenía para él. Es decir, no era que otros le dijeron. Él mismo era un testimonio de todo lo que Dios hacía a través de la palabra. Hoy puedo decir lo mismo. De hecho, ¿cómo le vamos a conocer bien o mejor a Dios si no es a través de su palabra? Hoy en esta mañana puedo decir igual que el salmista, he guardado tus dichos en mi corazón. O mejor dicho, ¿dónde hemos guardado la palabra de Dios en todo este tiempo? Y finalmente otra evidencia del poder de la palabra de Dios en la vida del salmista. En tercer lugar, nos dice, para no pecar contra ti. Para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Jesucristo, el Hijo de Dios. Sí, el Hijo de Dios. Recordarán ustedes que en el desierto, en la tentación, ahí ante Satanás, llevando 40 días y 40 noches en ayunas, es tentado por el enemigo. Y es tentado por Satanás, usando Satanás, las Escrituras. Pero el Señor le responde con la palabra de Dios. Escrito está también. Y nosotros, para no pecar contra ti. El salmista tenía bien definido y sabía lo que era el pecado delante de Dios. Sabía en carne propia porque lo había experimentado. Había experimentado él mismo el dolor que había causado. Él se había causado con todos los errores y pecados cometidos y el dolor que había causado a su Dios y Señor al cometer pecados. El pecado nos separa de Dios. El pecado quita nuestra comunión con Dios. El pecado nos aleja de Dios y nos aleja de la comunión con Él y con los hermanos. Cuando hay pecado en nuestra vida, es difícil que nosotros adoremos a Dios como tiene que ser. Y es prácticamente imposible que pretendamos escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Y la Biblia dice que todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Todos los que estamos aquí hemos pecado. Romanos 3:23. No hay justo ni aún uno, también dice la palabra. Por lo que el único remedio para el pecado es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el que completó el plan de Dios, el plan de salvación de Dios, de salvar a la humanidad. Al venir a morir en la cruz, derramar su sangre por nosotros. Y así darnos perdón de pecados a todo aquel que se arrepiente y cree en Él.
la palabra de Dios nos muestra ese plan. La Biblia dice, mas Dios nos muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El salmista David decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y hemos pecado. Y muchos aún no tienen a Cristo Jesús en su corazón. Por lo tanto, ¿qué estás haciendo con tu vida? En esta mañana, si hay alguien que todavía no tiene a Cristo Jesús en su corazón, que todavía no tiene a Cristo en su vida, al leer la palabra de Dios, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, pero siente que en su vida hay tantas cosas erradas, tantas cosas que le separa de Dios. En esta mañana yo le invito a aceptar a aquel Salvador del cual la palabra de Dios nos habla. Se llama Jesús. Voy a pedir que inclinemos nuestros rostros en esta mañana. Si hay alguien que desea aceptar a Jesús como su Salvador y decir, Señor, yo quiero que perdones mis pecados. Quiero que limpies mi vida, transformes mi vida, seas mi Señor, seas mi Salvador. En esta mañana me gustaría que levante su mano y acepte a Jesús como su Salvador, como su Señor. ¿Hay alguna persona en esta mañana que desea aceptar a Jesús como su Salvador? Si hay alguien en esta mañana que en su vida está llevando una carga muy pesada, todavía entregue esa carga en las manos del Señor. A mis queridos hermanos, ¿dónde has dejado la palabra de Dios? ¿En qué lugar lo has guardado? ¿Qué ha sucedido con tu tiempo con el Señor y su palabra? Hoy es la oportunidad de decirle al Señor, quiero ser como el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Padre, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a guardar tu palabra en nuestro corazón. Por mucho tiempo hemos dejado que nuestra cabeza, que nuestra mente sea dirigida tal vez por ideas nuevas, por nuestro ego y por tantas otras cosas. Te pedimos perdón y ayúdanos a que tu palabra pueda ocupar ese lugar en donde debe estar nuestro corazón. En el nombre de Jesús te oramos. Amén.